Raúl Jiménez, futbolista canterano del Club América, le ha quitado su récord al Chícharo como el jugador mexicano más goleador de la Premier League, así que una vez más el más grande demostrándole a Chivas quién es su padre. Yo soy tu padre. Tras los hermanos Russo haber revelado los logos oficiales de Avengers, Doomsday y Secret Wars, fans frikis se dieron cuenta que los logos de todas las películas de Avengers son exactamente los mismos de las gemas del infinito. En cuanto al color azul de Avengers 1 representa a la gema del espacio, el color rojo de Avengers Era de Ultron representa a la gema de la realidad, el color amarillo de Infinity War representa a la gema de la mente, el color morado de Avengers Endgame representa a la gema del poder, el color verde de Avengers Doomsday representa la gema del tiempo, y el color naranja de Avengers Secret War representa la gema del alma, lo cual no creo que sea coincidencia, ya que en Avengers 1 el Tesseracto fue parte vital de la trama. Luego en Era de Ultron el color de la gema de la realidad es igual que el de la magia del caos de Wanda con la que puede alterar la realidad. Luego en Infinity War la gema de la mente fue la última que consiguió Thanos para por fin poder chasquear los dedos. Luego en Endgame reconozco que parece un poco rebuscado, pero el color morado de la gema del poder es similar a la ambientación del planeta Vormir, y también fue la gema principal que usó Thanos para dejar knockout a Capisexy. Luego en Doomsday el color verde de la gema del tiempo es el color característico del villano principal Doctor Doom, mientras que en cuanto al tiempo se relaciona directamente con las ramificaciones y por lo tanto al multiverso. Y por último, en cuanto al naranja de Secret Wars, ¿acaso este será el color de la nueva sagrada línea una vez que Reed Richards fusione múltiples dimensiones del multiverso en una sola? Nunca deja de sorprenderme lo que estás pensando. Expertos en taquilla aseguran que a pesar de que mucha gente no tiene confianza en Capitán América Brave New World, más que nada porque muchos no están de acuerdo en que Sam Wilson sea un digno sucesor del escudo, aún así tendrá un fin de semana de estreno nacional de entre 81 y 107 millones de dólares en taquilla, la cual es una excelente cifra, ya que para que se den una idea, Capitán América Winter Soldier generó 96 millones en ese mismo periodo, Capitán América Civil War 179 millones y Deadpool y Wolverine 211 millones. El único problema es que por el tema de las regrabaciones le pasó lo mismo que a The Marvels, o sea, pasar de tener un presupuesto intermedio a tener un presupuesto por los cielos, pero lo bueno es que al estrenarse en la semana de San Valentín, como muchas parejas acostumbran ir al cine para agarrarse a besos bien sabroso, ese será un plus para Capitán América 4, así que si alguna de sus hermanas quiere ir conmigo al cine pero no para ver la película, llámenme. Entonces cojamos duro, Stephen. Tras la pedazo de serie Creature Commandos haber llegado a su fin, el showrunner de esta serie reveló un detalle muy interesante, el cual es que una de las víctimas que aparecen en la visión futurista de la villana Circe es nada más y nada menos que Wally West, animal el cual en los cómics es el tercer Flash de la historia, mejor conocido como Kid Flash, quien al ser sobrino de Iris West eso significa que Barry Allen es su tío político, pero el detalle más interesante es que es miembro fundador de los Teen Titans, quienes así como Marvel tiene su versión joven de los Avengers llamados los Young Avengers, DC tiene su versión joven de la Liga de la Justicia llamados Teen Titans, los cuales están conformados por el Robin de Dick Grayson, Aqualad, Wonder Girl y Red Arrow, entre otros inútiles, lo cual podría significar que James Gunn optará por darle un descanso al Flash de Barry Allen e irse directo por el de Wally West para su DCU. Oye, vete a la mierda. En cuanto a Noticias Express, el actor Evan Moss, quien interpretará a la Mole en Los Cuatro Fantásticos, reveló que su personaje dirá unas cuantas veces la frase It's Clovering Time, que en español suele traducirse como es hora de pelear. ¡Es hora de pelear! Frase la cual es casi tan icónica como la de Hulk aplasta. Y Hulk aplasta. No por nada la Mole de Los Cuatro Fantásticos de 2005 la dijo como 1.000.000 de veces. Y como dice un amigo mío, es hora de pelear. El actor Bill Skarsgård, mayormente conocido por su papel como el payaso Pennywise en las películas de E.T., reveló que nada le emocionaría más que interpretar a una nueva variante de Joker, pero como ya ha habido interpretaciones icónicas como la de Heath Ledger, la de Joaquin Phoenix y la de Jack Nicholson, le gustaría que el suyo se caracterizara por ser un completo enfermo, o sea, el más oscuro, perturbador, desquiciado, sangriento e inhumano de todos. Así que ¿ustedes qué opinan? Un Joker con este nivel de locura encajaría en el universo de James Gunn, quien desde un principio dejó en claro que no le tiene miedo a los proyectos clasificación R, o su universo no soportaría el estilo Neutrón. La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo Neutrón. Y por último de las Noticias Express, han salido a la luz dos emociones que fueron eliminadas de Intensamente 2. La primera es culpa, que iba a ser representada en forma de mochila, ya que la culpa es un sentimiento cuyo peso sueles cargar en la espalda, y la segunda es sospecha, pero no con un papel protagónico, sino solo un cameo en la sala de espera listo para salir. O sea, en resumen, un calientabancas como Raúl Asensio en el pedorro Madrid. ¡Te la metieron! Ahora sí te la metieron. ¡Te la metieron!
Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 noticiones sobre el futuro de los X-Men en el UCM. El primero, proveniente del insider más confiable de todos, Daniel RPK, es que la saga mutante no tendrá un Wolverine nuevo, y esto debido a que tras la espectacular aceptación que el público siguió mostrando por la variante de Hugh Jackman en Deadpool y Wolverine, quieren hacer canon de golpe el meme de que lo siga interpretando hasta los 90 años. Pero ojo, como no todo en Marvel es fanservice, sino lo principal es darle coherencia a la narrativa, mencionan que esa decisión es debido a dos motivos. El primero, porque sí o sí quieren al Wolverine de Hugh Jackman de regreso tanto para Avengers Doomsday como para Secret Wars, ya que ambas películas estarán plagadas de variantes multiversales ya conocidas como el Ghost Rider de Nicolas Cage, el Hulk de Eric Bana y el Spider-Man de Tobey Maguire. ¡Puedes salir a jugar, Spider-Man! Y la segunda, porque en los cómics Wolverine no es miembro fundador de los X-Men, sino se integró al equipo tiempo después cuando ya estaban muy bien establecidos, lo cual tiene sentido ya que en los cómics los miembros pioneros son Cyclops, Iceman, Ángel, Bestia y Jean Grey, mientras que Wolverine formó parte de la segunda alineación de los X-Men conformados por Tormenta, Colossus y Nightcrawler, noticia la cual conecta con la segunda, la cual dice que Marvel planea usar exactamente la misma alineación vista en X-Men 97, y esto con el argumento de que si algo funciona a la perfección, ¿para qué cambiarlo? Asnos los cuales no olvidemos que están conformados por Charles Xavier, Cyclops, Tormenta, Gambito, Jean Grey, Bestia, Jubilee, Morphy, la belleza de bellezas Rock. Pero esperen, ¿Qué? ¿Me espero a qué? la tercera noticia es que esta alineación tendrá dos miembros extra. El primero es nada más y nada menos que Kitty Pryde, minita la cual empezó a sufrir dolores de cabeza cuando tenía 13 años, pero estos en realidad eran la manifestación de su poder mutante de intangibilidad, el cual le permite atravesar materia sólida cual Flash cuando se desfasa. Y en cuanto al segundo miembro, es la mismísima X-23 de la actriz Daphne King, belleza la cual fue vista por última vez consiguiendo el permiso de la TVA de salir del vacío para vivir en Tierra 10005, pero repito que como según rumores en Secret Wars múltiples universos se fusionarán en uno solo llamado Tierra Prime. Eso explica por qué los mutantes llegarán al UCM, mismo caso con los Cuatro Fantásticos del actor Pedro Pascal, y mismo caso con Miles Morales, noticia la cual refuerza el rumor de que la actriz Sadie Sink es la opción principal de Marvel para interpretar a la mutante Jean Grey, ya que al Sadie tener 22 años y Daphne tener 20, significa que Marvel va muy en serio con tener a un elenco joven para interpretar a los X-Men del UCM, pero a su vez esto significa que el Wolverine de Hugh Jackman solo tendrá apariciones espontáneas, tal vez para crossovers grandes como películas de los Avengers y de los X-Men, mientras que la Wolverine principal será la de Doña Pelos. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué otra emoción te hubiera gustado ver en Intensamente 2. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Enoteísta, Arias Crypto, Kim Jik, Zero CW, Blaze 33, Mata Dolores, Mika Chiles que dice: yo le pedí a Santa una figura hiperrealista de Killer Mario. ¿Para qué o qué? Y Steven Ajaner que dice: Gwen Killer quita el setup navideño. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones la palabra choclo, te daré corazón.